pillé a mi esposa bailando con otro hombre en la fiesta de la ciudad. La música sonaba fuerte y las luces de colores se reflejaban en sus ojos mientras sus cuerpos se movían en una armonía que no había existido entre nosotros durante mucho tiempo. Sentí que mi corazón se encogía, cada latido más fuerte que el anterior, como si el aire a mi alrededor estuviera siendo absorbido por un vórtice de dolor y desesperación. Ellos se rieron, despreocupados, mientras la ira hervía dentro de mí, mezclada con el miedo de perder todo lo que habíamos construido juntos. No era la primera vez que sentía que algo andaba mal, pero ahora todo estaba ante mis ojos. En esa habitación llena de vida, risas y bailes, vi desmoronarse mi propia existencia. Me acerqué lentamente, el sonido de mis pasos cubierto por el ritmo de la música, hasta que finalmente me detuve frente a ellos. Ella me vio y, en ese instante, el brillo de sus ojos se desvaneció, reemplazado por una expresión de pura sorpresa. «Es bueno saber que me estás engañando». Las palabras salieron de mi boca casi instintivamente, llenas de una mezcla de tristeza y furia que apenas podía controlar. La sonrisa que tenía en su rostro desapareció y la habitación pareció congelarse en el tiempo. Los ojos a nuestro alrededor nos miraron con curiosidad, ignorando la gravedad de lo que estaba por suceder. Intentó decir algo, pero la culpa ya estaba escrita en todo su rostro. O al menos eso es lo que pensé. Me preparé para escuchar las mentiras que seguirían, para enfrentar las excusas vacías y los intentos desesperados de justificar lo injustificable. Pero la verdad que estaba a punto de revelar, eso, nunca podría haberlo imaginado. Algo más profundo, más oscuro, estaba detrás de ese baile aparentemente inocente, algo que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la mujer con la que compartía mi vida. Y ahora, con la revelación a punto de salir a la luz, solo queda una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la traición cuando el corazón ya está herido? Bariloche, con sus nevados y lagos de aguas cristalinas, siempre había sido el escenario perfecto para las más intensas historias de amor y los dramas más profundos. Fue allí donde Leonardo y Camila habían decidido construir sus vidas, lejos del ruido y el bullicio de las grandes ciudades argentinas. Se conocieron en una de esas vacaciones de verano, cuando turistas de todo el mundo invadían el pequeño pueblo, buscando la frescura de la Patagonia. El romance, que comenzó de manera tan simple y sin pretensiones, pronto se convirtió en un matrimonio que parecía inquebrantable. Leonardo era un hombre de hábitos sencillos y de corazón generoso. Trabajando como guía turístico, conocía cada sendero escondido, cada recodo de los ríos que serpenteaban entre las montañas. Le encantaba compartir estas bellezas con las visitas, pero su mayor placer era volver a casa y conocer a Camila. Ella, a su vez, era una mujer de espíritu libre, apasionada por la naturaleza y todo lo que ésta representaba. Desde pequeña se había involucrado con el baile, pasión que la había acompañado desde pequeña y que hacía que su rostro brillara de una manera que a Leonardo le encantaba observar. Los dos eran una pareja que, a todos los efectos, parecía perfecta. Los amigos los envidiaban y los turistas que se cruzaban con ellos por las calles de Bariloche comentaban que Leonardo y Camila parecían hechos el uno para el otro. Pero, como suele ocurrir, las apariencias no siempre reflejan la realidad. En los últimos meses algo había cambiado entre ellos. Leonardo sentía crecer la distancia, pero no sabía cómo nombrarla, cómo afrontarla. Era como si una sombra se cerniera sobre ellos, una sombra que no podía disipar. Camila, en cambio, estaba inquieta. La vida que tanto había soñado, que antes parecía el cumplimiento de todos sus deseos, empezó a parecerse a una prisión invisible. Los paisajes de Bariloche, antaño tan llenos de vida, parecían asfixiantes. El baile, su gran pasión, era ahora el único momento en el que se sentía verdaderamente libre, y fue a través del baile que conoció a un viejo amigo de la infancia, Matías, que acababa de regresar a la ciudad. Matías había sido una figura importante en el pasado de Camila. Crecieron juntos en un pequeño barrio de Buenos Aires, donde compartieron secretos y aventuras. Cuando se separaron, Camila nunca imaginó que sus caminos volverían a cruzarse. Pero el destino tiene extrañas maneras de jugar con la vida de las personas. Matías, ahora un hombre de rasgos maduros y una sonrisa que evocaba nostalgia, traía consigo recuerdos de tiempos más simples, cuando los sueños parecían más accesibles. El acercamiento entre Camila y Matías comenzó de manera inocente, con conversaciones sobre el pasado y paseos por calles llenas de recuerdos. Sin embargo, cada encuentro parecía reavivar algo dentro de ella,
una llama que hacía tiempo que se había extinguido. Leonardo notó el cambio en el comportamiento de su esposa, pero evitó interrogarla. Quizás por miedo a lo que descubriría, quizás porque confiaba demasiado en el amor que creía indestructible. Las fiestas de la ciudad, evento anual que reunía a toda la comunidad de Bariloche, fue el punto de partida de lo que estaba por venir. Leonardo, como siempre, estuvo involucrado en los preparativos, organizando actividades para los turistas y asegurándose de que todo fuera perfecto. Estaba orgulloso de la fiesta y le encantaba la idea de mostrar la belleza de la cultura local a los visitantes. Camila, en cambio, estaba deseando que llegara, pero no el evento en sí. Sabía que Matías estaría allí y eso la llenó de una mezcla de emoción y culpa que no podía controlar. La noche de la fiesta, la ciudad parecía mágica. Las luces adornaban las calles y la música tradicional argentina resonaba por todas partes. Leonardo estaba ocupado saludando a los invitados, mientras Camila, vestida con un elegante vestido rojo, parecía perdida en sus pensamientos. Deambuló por la fiesta, saludando a conocidos, pero sus ojos siempre buscaban a una sola persona. Cuando finalmente encontró a Matías, fue como si el mundo que los rodeaba desapareciera. Se saludaron con un fuerte abrazo, una intimidad que hizo que el corazón de Camila se acelerara. Hablaron, rieron y pronto Matías la invitó a bailar. Sin pensarlo, aceptó. Mientras bailaban, Camila se sintió más ligera que en meses. Fue como si, durante unos minutos, pudiera olvidar sus responsabilidades, su matrimonio y simplemente entregarse a ese momento. Leonardo, sin embargo, había terminado con sus deberes y ahora caminaba entre la fiesta, buscando a Camila. La vio entre la multitud, girando con gracia en los brazos de otro hombre. Al principio no reconoció a Matías, pero el susto fue inevitable. La escena era tan surrealista que necesitó unos segundos para entender lo que estaba pasando. Su corazón se aceleró y un sentimiento de traición comenzó a crecer dentro de él. Cada risa que hacía, cada movimiento que hacía al lado de Matías, era como una puñalada en el pecho. Se acercó a ellos, sintiendo la adrenalina corriendo por sus venas. Cuando estaba a unos pasos de distancia, Matías finalmente se fijó en él y dejó de bailar, dejando a Camila confundida. Se giró y se encontró con la mirada de Leonardo, llena de dolor y confusión. Y allí, en ese momento, Leonardo sintió que el suelo bajo sus pies estaba a punto de derrumbarse. No sabía qué pasaría después, pero sabía que nada volvería a ser igual. Bariloche, con toda su belleza natural, parecía ahora el escenario de una tragedia a punto de suceder. La fiesta, que alguna vez fue un símbolo de celebración, ahora se convirtió en el escenario de una revelación que cambiaría la vida de todos para siempre. Leonardo se alejó lentamente, con los ojos fijos en Camila, mientras la multitud a su alrededor seguía celebrando. La sonrisa que siempre reservó para él ahora estaba dirigida a otro hombre. Esa imagen quedó grabada en su mente, como una cicatriz imposible de borrar. Las luces de la fiesta parpadearon, pero para Leonardo todo parecía haber perdido su brillo. Necesitaba un momento para pensar, para procesar lo que acababa de presenciar. Caminó por las calles de Bariloche, sintiendo el frío de la noche cortando su piel, mientras su mente se perdía en sus pensamientos. Las risas lejanas, el sonido de la música, todo parecía lejano ahora. Leonardo siempre creyó en el amor que compartían él y Camila. No fue un amor perfecto, pero fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a las dificultades de la vida. Al menos eso es lo que pensaba. Pero ahora, las dudas comenzaron a aparecer, carcomiendo su confianza como una enfermedad silenciosa. Mientras Leonardo deambulaba por las calles, Camila permaneció en la fiesta, pero su mente estaba lejos. La mirada de Leonardo, llena de dolor, la había desestabilizado. Sabía que necesitaba explicarse, decir que no era lo que parecía, pero las palabras se le escaparon. Matías notó la tensión en el aire y trató de calmarla, pero nada de lo que dijo pudo borrar lo sucedido. Camila sintió un torbellino de emociones y cada una de ellas parecía llevarla en una dirección diferente. Con el paso de los días, la tensión entre Leonardo y Camila se intensificó. Evitó la confrontación directa, pero el silencio entre ellos hablaba más que cualquier palabra. En el fondo, Leonardo temía la respuesta que podría escuchar si preguntaba directamente qué estaba pasando. Prefería creer que tal vez todo fuera solo un malentendido,
algo que podría superarse con el tiempo. Pero la sombra de la duda crecía cada día, alimentada por pequeños gestos, miradas desviadas y la creciente distancia entre ellos. Camila, a su vez, luchó con sus propios demonios. Sabía que no estaba siendo justa con Leonardo, pero tampoco podía ignorar los sentimientos confusos que la habían dominado desde su reencuentro con Matías. Él representaba una parte de su pasado que creía haber dejado atrás, pero que ahora estaba resurgiendo con toda su fuerza. Y al mismo tiempo se sentía culpable por traicionar la confianza de Leonardo, aunque no hubiera pasado nada físico. La culpa le carcomía las entrañas, pero también había un deseo de liberación, de encontrar una parte de sí mismo que se había perdido a lo largo de los años. Los días pasaban y el ambiente en casa se hacía cada vez más pesado. Leonardo intentó volver a su rutina, concentrándose en el trabajo y tratando de ignorar la herida abierta en su corazón. Pero todo en Bariloche parecía recordarle a Camila, a sus momentos juntos y, ahora, a la incertidumbre que se cernía sobre su matrimonio. El peso de lo no dicho entre ellos crecía cada día, haciendo insoportable la simple convivencia. Una tarde, Leonardo decidió que necesitaba hablar con Camila. Necesitaba respuestas, una explicación que disipara el dolor que lo consumía. La encontró sentada en el porche de su casa, mirando al horizonte, como buscando respuestas en las montañas a lo lejos. Se acercó lentamente y Camila se giró, sintiendo su presencia incluso antes de oírlo llegar. El silencio entre ellos era palpable, lleno de cosas no dichas, pero Leonardo sabía que no podía retrasar más lo inevitable. Necesitamos hablar, dijo, con voz firme, pero llena de emociones contenidas. Camila asintió, como si ya supiera que ese momento llegaría. Leonardo comenzó a hablar, cada palabra pesaba en sus labios, tratando de ordenar los pensamientos que lo atormentaban desde hacía días. Habló de la fiesta, de lo que vio y de cómo le hizo sentir. No hubo acusaciones directas, solo la desesperada necesidad de entender lo que estaba pasando. Camila escuchó en silencio, su corazón se hundía con cada palabra que salía de la boca de Leonardo. Quería detenerlo, decirle que estaba equivocado, pero sabía que la verdad era más complicada que cualquier justificación que pudiera darle. Cuando finalmente terminó, Camila respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar algo que ella misma todavía no podía entender del todo. Nunca quise hacerte daño, Leonardo, comenzó, en voz baja, casi un susurro. Sé que todo parece extraño, pero necesito que confíes en mí. Leonardo quería creerle, quería confiar en ella, pero el dolor era demasiado profundo. Sacudió la cabeza, tratando de entender a qué se refería Camila. Pero antes de que pudiera continuar, sonó el teléfono, interrumpiendo el momento. Respondió Camila, la expresión de su rostro cambió drásticamente. Algo en el tono de su voz, en la forma en que sostenía el teléfono, inquietó aún más a Leonardo. Era como si, en ese momento, Camila estuviera a kilómetros de distancia. La conversación fue rápida, pero suficiente para que la tensión entre ellos se intensificara. Camila colgó el teléfono, mirando a Leonardo como si estuviera a punto de revelar algo, pero dudó. Y fue entonces que, sin decir nada más, salió de la casa, dejando a Leonardo solo con sus dudas. La vio irse, y el sentimiento de impotencia crecía en su interior. Claramente algo andaba mal, pero no sabía qué. Esa noche, Leonardo estaba solo, tratando de encontrarle sentido al caos en el que se había convertido su vida. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber lo que le esperaba al otro lado. Pero aún así, una cosa era segura, no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Necesitaba respuestas, incluso si eso significaba enfrentar una verdad dolorosa. La duda carcomía a Leonardo y sentía cada vez más que lo dejaban en la oscuridad, sin comprender lo que realmente estaba pasando por la mente de Camila. Ella parecía cada día más distante, y las conversaciones que intentaban mantener siempre terminaban en frustración y silencio. La distancia emocional entre ellos se amplió y Leonardo se encontró cada vez más perdido, sin saber cómo recuperar el vínculo que alguna vez había tenido con su esposa. Pero ahora, con Camila desapareciendo por la puerta sin dar ninguna explicación, sabía que algo más grande estaba en juego. Algo que tendría que afrontar pronto, estuviera preparado o no. Los días siguientes fueron una lenta tortura para Leonardo. Camila permaneció distante, sus gestos cada vez más evasivos y el silencio entre ellos era ensordecedor.
Leonardo se encontró mirándola en momentos aleatorios, tratando de descifrar lo que estaba pasando por su mente. ¿Qué la había llevado a alejarse así de él? ¿Qué había cambiado tanto entre ellos que la conexión que una vez los unía ahora era casi irreconocible? Sabía que no podía retrasar más el enfrentamiento final. Necesitaba descubrir la verdad, incluso si esa verdad lo destruía. Una noche en la que la tormenta parecía reflejar el caos que se vivía en el interior, Leonardo decidió que no esperaría más. Camila estaba en la habitación, perdida en sus pensamientos, y sabía que ese sería el momento. Se sentó a su lado, con los ojos fijos en la chimenea encendida. El crepitar de las llamas era el único sonido en la habitación, hasta que Leonardo finalmente rompió el silencio. Necesitamos hablar, Camila. De verdad esta vez. No puedo soportar más esta incertidumbre. Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad que no podía ocultar. Camila cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas para afrontar lo que estaba por venir. Sabía que este momento llegaría, pero eso no hizo las cosas más fáciles. Ella se volvió hacia él, sus ojos brillaban y reflejaban las llamas que danzaban en la chimenea. Lo sé, Leo, sé que mereces una explicación. Pero la verdad es que estoy tan confundido como tú. Dudó por un momento, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Desde que volví a encontrarme con Matías, empezaron a resurgir cosas que creía enterradas. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el nombre de Matías. Sabía que este hombre tenía algún papel en la distancia que sentía entre él y Camila, pero no quería creer que pudiera ser algo tan profundo. ¿Y eso qué significa exactamente, Camila?, preguntó, tratando de mantener la calma. ¿Aún lo amas? ¿Y eso? Camila sacudió su cabeza lentamente, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. No se trata de amor, Leonardo. Al menos, no como estás pensando. Respiró hondo, tratando de encontrar el coraje para continuar. Matías es un recordatorio de quién era yo, de quién era antes de conocernos. Me perdí en el camino, Leo. Me perdí en nuestra vida aquí, en esta rutina. Y cuando lo volví a ver, fue como si una parte de mí que había estado dormida durante años hubiera despertado. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Una parte de él quería interrumpir a Camila, decirle que estaba equivocada, que no necesitaba buscar nada fuera de su matrimonio para encontrarse a sí misma. Pero sabía que sería inútil. Había algo más, algo que ella estaba a punto de revelar y él no podía escapar de ello. ¿Qué intentas decirme, Camila?, preguntó con voz ronca, casi un susurro. Camila se puso de pie, incapaz de quedarse quieta mientras su mente daba vueltas en torno a todo lo que quería decir. Caminó hacia la ventana y miró la tormenta que azotaba afuera. Sintió como si esa tormenta fuera un reflejo del torbellino de emociones dentro de ella. No quiero hacerte daño, Leo. Nunca quise hacerlo. Pero la verdad es que yo estaba lista para pedir el divorcio antes de conocer a Matías. Las palabras salieron llenas de un dolor que Leonardo nunca antes había visto en su esposa. No quería seguir viviendo una vida en la que ya no me reconozco. No quería permanecer en un matrimonio donde, cada día, sentía que me alejaba más de quien soy. Leonardo permaneció en silencio, sintiendo el impacto de las palabras de Camila. El suelo pareció derrumbarse bajo sus pies. Él la amaba, pero, ¿cómo no se había dado cuenta de lo infeliz que era? ¿Cómo pudo haber estado tan ciego como para no ver lo que estaba sucediendo ante sus ojos? ¿Ibas a dejarme?, preguntó Leonardo incrédulo, el dolor en su voz era evidente. Camila se giró hacia él, con los ojos llorosos. No sabía cómo decírtelo, Leo. Pero sí, estaba pensando en irme, en intentar encontrar la manera de volver a ser feliz. Y entonces apareció Matías y me confundí aún más. No porque lo ame, sino porque me trajo tantos recuerdos, tantas partes de mí que pensé que habían desaparecido. Leonardo sintió que la ira se mezclaba con el dolor. ¿Y crees que irse solucionará todo? ¿Crees que huir te hará feliz? Se puso de pie, incapaz de contener la furia que lo consumía. Construimos una vida juntos, Camila. ¿Y ahora quieres tirarlo todo porque crees que has perdido una parte de ti mismo? Camila bajó la cabeza, incapaz de mirar a Leonardo a los ojos.
No se trata de tirarlo, Leo. Se trata de intentar encontrar una manera de volver a ser fiel a mí mismo. No quiero que estés infeliz conmigo y no quiero vivir una mentira. Ella comenzó a llorar, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Sé que esto no tiene sentido para ti ahora mismo, pero necesito tiempo, necesito espacio para entender quién soy. Leonardo no supo qué decir. Todo lo que sabía, todo lo que creía seguro, se estaba desmoronando ante sus ojos. La tormenta afuera continuó, reflejando el caos adentro. El hombre que había amado durante tanto tiempo se estaba convirtiendo en un extraño y no sabía cómo afrontarlo. ¿Y dónde encaja Matías en esto?, preguntó Leonardo, el nombre del hombre saliendo como veneno de sus labios. Camila se secó las lágrimas, tratando de recomponerse. Él no es parte de lo que quiero para mi futuro, Leo. No lo veo como un socio, como alguien con quien quiero estar. Él fue solo un catalizador para estos problemas que yo intentaba ignorar. Pero sé que necesito afrontar todo esto sola, sin apoyarme en él ni en nadie más. Leonardo sintió una mezcla de alivio y tristeza al escuchar esas palabras. Alivio porque no estaba enamorada de otro hombre, pero tristeza porque se estaba alejando de él y él no sabía cómo detenerla. La tormenta afuera parecía estar llegando a un punto crítico, al igual que las emociones que burbujeaban entre ellos. Camila finalmente se volvió hacia Leonardo, con los ojos rojos de tanto llorar, pero con una determinación que él nunca antes había visto en ella. Leo, sé que todo esto te duele. Pero necesito que entiendas que no estoy haciendo esto para lastimarte. Solo necesito descubrir quién soy, por muy cliché que parezca. Necesito este tiempo para encontrarme a mí mismo y espero que algún día puedas perdonarme por esto. Leonardo la observó durante un largo momento, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Quería odiarla, quería gritar, exigirle que se quedara, pero sabía que era inútil. Camila ya había tomado su decisión. Y ahora necesitaba decidir qué haría con su destrozada vida. Leonardo pasó la noche despierto, reviviendo cada palabra que Camila había dicho. La lluvia golpeaba las ventanas como si intentara traspasar la barrera de dolor que envolvía su mente. Sabía que la situación era irreversible, que Camila había tomado su decisión. Pero lo que no sabía era cómo seguir adelante sin ella. A la mañana siguiente, Leonardo decidió salir de casa. Necesitaba respirar, pensar lejos de las paredes que ahora parecían asfixiantes. Caminó por las calles todavía húmedas de Bariloche, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y la mente como un torbellino de pensamientos inconexos. Caminó sin rumbo, hasta que, sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron al lago Nahuel Huapi, donde él y Camila tantas veces habían caminado, reído y soñado juntos. Ahora lo único que quedaba eran recuerdos amargos de un amor que ya no podía reconocer. Al acercarse a la orilla, se sentó en una de las rocas que rodeaban el lago, con la mirada perdida en las tranquilas aguas que reflejaban el cielo nublado. Leonardo cerró los ojos, intentando alejar el dolor, pero las palabras de Camila seguían resonando en su mente. El sentimiento de traición era abrumador, pero había algo más, algo que no podía entender del todo. El vacío dejado por la ausencia emocional de Camila era como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Mientras estaba allí, perdido en sus pensamientos, escuchó unos pasos ligeros que se acercaban. No necesitaba abrir los ojos para saber quién era. La presencia de Matías era inconfundible, una sombra que ahora parecía ser parte de su vida. Leonardo no se giró, simplemente siguió mirando al lago, esperando que Matías tomara la iniciativa. «Leonardo, ¿podemos hablar?». La voz de Matías era tranquila, pero tenía un peso que Leonardo reconoció de inmediato. Él no respondió de inmediato. Una parte de él quería levantarse e irse, pero otra parte, quizás la más desesperada por respuestas, permaneció allí, inmóvil. «¿Qué quieres, Matías?», preguntó finalmente Leonardo, en voz baja, casi un susurro. Matías dio un paso adelante, posicionándose al lado de Leonardo, pero manteniendo una distancia respetuosa. «No vine aquí a justificar nada, ni a disculparme. Solo quiero que sepas que no soy el villano de esta historia». Leonardo rió amargamente y finalmente se volvió hacia Matías. «¿Y tú qué eres entonces?». «¿El héroe?», preguntó, con sarcasmo evidente en su voz. Matías negó con la cabeza,
con una sonrisa triste en los labios. Solo soy alguien que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Nunca quise causarles problemas a ti y a Camila. Cuando nos volvimos a encontrar fue como si todo volviera a la superficie, pero te lo juro, Leonardo, nunca quise que se convirtiera en lo que se convirtió. Leonardo lo observó por un momento, tratando de entender si había sinceridad en las palabras de Matías. Pero su ira y dolor nublaron cualquier juicio claro. ¿Y en qué se ha convertido esto exactamente?, preguntó Leonardo con la voz endureciéndose. ¿Una oportunidad para que entres en mi vida y me robes a la mujer que amo? Matías suspiró, pasándose una mano por el cabello, claramente frustrado. No robé nada, Leonardo. Camila, ella ya se estaba alejando incluso antes de que yo apareciera. Y lo sabes. No soy yo quien la aleja de ti. Es algo que estaba dentro de ella, algo que necesitaba afrontar. Leonardo miró el lago, luchando contra las lágrimas que se formaban en sus ojos. ¿Pero por qué tú?, preguntó, con la voz llena de dolor. ¿Por qué solo tú? Matías no respondió de inmediato. Hubo un silencio pesado entre ellos, roto solo por el suave sonido de las olas contra las rocas. A veces el destino tiene una manera cruel de ponernos en situaciones que nunca elegimos. Respondió finalmente Matías. Yo no elegí esto, Leonardo. Y sé que, en cierto modo, tú tampoco. Pero aquí estamos y lo único que podemos hacer es tratar de afrontarlo lo mejor que podamos. Leonardo sintió que su ira comenzaba a disiparse, reemplazada por un profundo cansancio. Estaba cansado de luchar, cansado de intentar encontrar a alguien a quien culpar en una situación en la que parecía no haber ganadores. Todo lo que quedaba era el dolor de perder a la persona que amaba y la cruel aceptación de que no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. ¿Qué vas a hacer ahora, Matías?, preguntó Leonardo, sin mirarlo. Matías dudó un momento antes de responder. Me voy, Leonardo. Me voy de Bariloche. No quiero ser un obstáculo para ustedes dos. Quizás si ya no estoy por aquí, las cosas puedan arreglarse. Leonardo permaneció en silencio, procesando las palabras de Matías. Una parte de él quería creer que con Matías fuera del camino, las cosas podrían volver a la normalidad. Pero en el fondo sabía que eso no era cierto. El problema no era Matías, sino lo que él representaba para Camila, la libertad, el pasado, la parte de ella que había perdido. Y eso no lo podía cambiar. No sé si esto cambiará algo, dijo finalmente Leonardo, con la voz llena de resignación. Pero tal vez sea lo mejor. Matías asintió reconociendo la verdad en las palabras de Leonardo. Espero que ustedes dos encuentren una manera de superar esto, dijo, su voz sincera. Realmente lo espero. Leonardo no respondió, solo siguió mirando el lago. Escuchó a Matías alejarse, sus pasos resonaban en la orilla. Y cuando finalmente desapareció de su vista, Leonardo se permitió llorar. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que ya no podía recuperar. Lloró por la mujer que todavía amaba, pero sabía que no podía abrazarla. Lloró por el futuro incierto que ahora le esperaba, solo, en una ciudad que alguna vez fue el escenario de sus sueños, pero que ahora se convirtió en el escenario de su mayor dolor. La tormenta finalmente comenzaba a calmarse y Leonardo sintió el peso del mundo sobre sus hombros mientras se levantaba, decidido a enfrentar lo que vendría después. Matías se había ido, pero eso no significaba que las cosas volverían a ser como antes. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ahora todo lo que quedaba era la verdad, sin adornos, y cómo elegiría vivir con ella. Leonardo regresó a casa sintiéndose agotado, tanto física como emocionalmente. Las calles de Bariloche quedaron en silencio después de la tormenta, como si la ciudad también recuperara el aliento después de una noche turbulenta. Al llegar a casa, la oscuridad parecía más densa que nunca, como si incluso la luz evitara entrar en ese espacio ahora lleno de tensión e incertidumbre. Camila estaba en la sala, sentada en silencio, con las manos entrelazadas en el regazo, como esperando su llegada. Ella lo vio entrar y, por un momento, el mundo pareció detenerse. No hubo palabras de saludo ni intercambio de miradas. Solo el suave sonido de los pasos de Leonardo mientras se acercaba y se sentaba en el sillón frente a ella.
La atmósfera estaba cargada y la distancia entre ellos parecía mayor que nunca. Matías se fue, dijo Leonardo rompiendo el silencio. Su voz era baja pero firme. Camila miró hacia arriba, sorprendida y confundida. Continuó, antes de que ella pudiera responder. Piensa que esto podría ayudar, que tal vez, sin él cerca, las cosas podrían funcionar entre nosotros. Camila sintió una punzada de culpa cuando escuchó eso. Sabía que Matías se alejaba no solo por ella, sino también por respeto a Leonardo. El peso de sus decisiones, de su confusión interna, parecía ahora más aplastante que nunca. Quería decir algo, pero las palabras parecían estancadas, atrapadas por la incertidumbre de no saber lo que realmente quería. ¿Y tú? Preguntó finalmente Camila, con la voz llena de vacilación. ¿Qué opinas, Leo? ¿Esto ayudará? ¿Cambiará algo? Leonardo cerró los ojos y respiró hondo antes de responder. No tenía una respuesta preparada, y esa era la verdad. No sabía si la ausencia de Matías les devolvería lo que habían perdido. No sabía si él mismo podría superar el dolor y la desconfianza que ahora contaminaban su corazón. No lo sé, Camila. Respondió él abriendo los ojos y mirándola. No sé qué nos puede ayudar ahora. Lo único que sé es que todavía te amo, pero ese amor está tan herido que no sé si podremos sanarlo. Las palabras de Leonardo hirieron profundamente a Camila. Ella siempre supo que lo estaba lastimando, pero escuchar el dolor en su voz, ver la vulnerabilidad en sus ojos, era más de lo que podía soportar. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro, como si el movimiento la ayudara a organizar sus pensamientos. Nunca quise que llegáramos a este punto, Leo. Dijo con la voz temblorosa. Nunca quise hacerte daño, nunca quise que las cosas fueran así. Pero yo, me perdí, y en esa confusión, terminé perdiéndote a ti también. Leonardo la miró, sintiéndose cada vez más desgarrado. Una parte de él quería acercarse, abrazarla, decirle que todo estaría bien, que encontrarían una manera de superar esto. Pero otra parte, la parte herida y traicionada, no podía simplemente perdonar y olvidar. No cuando el dolor aún era tan reciente, tan intenso. ¿Y ahora, qué hacemos? Preguntó en voz baja, casi un susurro. ¿Cómo avanzamos, Camila? ¿Cómo podemos reconstruir algo que ha sido tan profundamente destruido? Camila dejó de caminar, mirándolo con ojos llorosos. Quizás no podamos, Leo. Dijo con la voz llena de tristeza. Quizás esta sea la realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Quizás el amor que nos tuvimos no sea suficiente para superar todo esto. Leonardo sintió el suelo colapsar bajo sus pies. Las palabras de Camila, aunque difíciles de escuchar, tenían un terrible sentido. La traición, la duda, la distancia emocional que ahora los separaba eran barreras que podían resultar insuperables. Quería luchar, quería creer que todavía había esperanza, pero también sabía que a veces el amor no era suficiente para reparar el daño causado. El dilema moral que ahora se cernía sobre ellos era complejo y doloroso. ¿Debían luchar por un amor que, aunque herido, aún existía? ¿O sería más sabio, más honesto consigo mismo, aceptar que lo que tenían, lo que habían construido juntos, ya no se podía salvar? Fue una elección terrible y ambos sabían que cualquier decisión que tomaran dejaría profundas cicatrices. Necesito saber algo, Camila. Dijo Leonardo, su voz firme, pero llena de profundo cansancio. ¿Quieres intentar salvar lo que tenemos? ¿O crees que es hora de que tomemos caminos separados? La pregunta flotaba en el aire, pesada, casi insoportable. Camila cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que debían tomar. No había una respuesta fácil, ningún camino que no fuera doloroso. No lo sé, Leo. Respondió finalmente, con la voz quebrada. Una parte de mí quiere luchar, quiere creer que podemos encontrar una manera de seguir adelante. Pero otra parte piensa que tal vez deberíamos aceptar que lo que teníamos está perdido, y que es mejor dejarnos ir. Leonardo sintió que se le encogía el corazón. Las palabras de Camila reflejaron sus propias incertidumbres, sus propias dudas. Sabía que la decisión no se podía tomar en ese momento, pero también sabía que no podían seguir viviendo en la incertidumbre, en el limbo emocional en el que se encontraban. Quizás necesitemos tiempo.
dijo, tratando de encontrar una solución que no fuera tan devastadora. Es hora de pensar, de procesar todo esto. No necesitamos tomar una decisión ahora, pero no podemos seguir así, fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Camila asintió, sintiéndose un poco aliviada de no tener que tomar una decisión final en ese mismo momento. Sabía que el camino por delante sería difícil, que cualquier elección traería dolor, pero al menos, por ahora, todavía tenían tiempo para reflexionar, para tratar de comprender lo que realmente querían. A medida que avanzaba la noche, ambos permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El dilema al que se enfrentaban era más que una simple elección entre seguir adelante juntos o separarse. Era una cuestión de identidad, de autodescubrimiento, de afrontar verdades que ambos habían evitado durante tanto tiempo. Y sin importar lo que decidieran, sabían que el resultado cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer trajo consigo una nueva claridad, pero también una nueva carga de incertidumbre. El viaje por delante sería largo y difícil, y tendrían que afrontar sus miedos, su dolor y, sobre todo, la realidad de que el amor, por fuerte que fuera, a veces no era suficiente para curar todas las heridas. El tiempo pasó lentamente después de aquella noche decisiva. Leonardo y Camila continuaron con sus vidas, ahora separados por un abismo que parecía imposible de cruzar. Ambos se refugiaron en sus rutinas, tratando de evitar enfrentamientos innecesarios, pero la tensión persistía, palpable como un fantasma que rondaba cada habitación de la casa. Camila comenzó a invertir más tiempo en sus clases de baile, buscando el movimiento y el arte como forma de escapar de la asfixiante realidad que era ahora su matrimonio. Cada paso que daba en el estudio era un intento desesperado de reencontrarse a sí misma, de comprender quién era esa mujer que se había perdido a lo largo de los años. Pero incluso allí, rodeada de música y ritmo, la sombra de la decisión que no podía tomar se cernía sobre ella. Leonardo, a su vez, se volcó en su trabajo, utilizando los senderos y paisajes de Bariloche como escape a su mente atormentada. Cada paseo, cada recorrido que realizó, fue un intento de distanciarse del dolor que lo consumía. Pero al final de cada día siempre regresaba a su casa vacía, donde el silencio y la soledad lo esperaban como viejos compañeros. La decisión final, la que habían pospuesto durante tanto tiempo, finalmente se hizo inevitable. Un día, Leonardo llegó temprano a casa, decidido a poner fin a la incertidumbre que los consumía. Camila estaba en la cocina preparando té y cuando lo vio entrar supo que ese momento había llegado. Leonardo se acercó lentamente, cada paso era un peso en su corazón. Se detuvo frente a ella y Camila levantó los ojos y se encontró con los suyos. No hubo más ira ni más dolor. Solo una tristeza profunda y resignada. Necesitamos tomar una decisión, Camila, dijo con voz tranquila pero firme. No podemos seguir así, pretendiendo que todo se solucionará solo. No lo hará. Camila asintió, esperando ya esas palabras. Lo sé, Leo. Yo tampoco puedo soportar más esta situación. Es hora de ser honestos unos con otros, y con nosotros mismos. Leonardo respiró hondo, tratando de organizar los pensamientos que pasaban por su mente. Quiero que seas feliz, Camila, aunque eso signifique seguir adelante sin mí. Dijo con dolorosa sinceridad. Te amo, y por eso no puedo seguir a tu lado sabiendo que esto solo nos trae más dolor a los dos. Las palabras de Leonardo hirieron profundamente a Camila, pero ella sabía que él tenía razón. Yo también quiero lo mejor para ti, Leo. Y tal vez la mejor manera de hacerlo sea dejarte ir. Dijo con la voz entrecortada. Ya no soy la mujer que conocías y no puedo seguir uniéndote a alguien que ya no existe. El silencio que siguió estuvo lleno de aceptación mutua, dolorosa pero necesaria. Habían llegado juntos al final del camino y ahora necesitaban seguir diferentes caminos, cada uno con sus propias cicatrices, pero también con la esperanza de un futuro en el que finalmente pudieran encontrar la paz. En los días siguientes, Camila hizo las maletas y decidió partir hacia Buenos Aires. Allí tendría la oportunidad de empezar de nuevo, de reconectarse con las raíces que había dejado atrás, de redescubrir su esencia. Leonardo, a su vez, decidió quedarse en Bariloche. La ciudad que alguna vez fue el escenario de sus sueños sería ahora el escenario de su reconstrucción personal. La despedida fue breve, sin grandes discursos ni promesas. Ambos sabían que el adiós era definitivo, pero también que era lo correcto.
Camila partió en un micro rumbo a la capital, mirando por la ventana mientras Bariloche se alejaba. Sintió una mezcla de alivio y dolor al saber que estaba dejando atrás no solo a un hombre al que amaba, sino toda una vida de recuerdos. Leonardo, fuera de la estación, vio cómo el autobús desaparecía calle abajo. Su corazón se sentía pesado, pero había una ligereza allí, una libertad que no había sentido en meses. Sabía que el futuro sería difícil, que la soledad todavía lo acompañaría por un tiempo, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Meses después, Leonardo supo de Camila a través de amigos en común. Supe que se estaba dedicando al baile en Buenos Aires, que parecía por fin reencontrarse consigo misma. Él sonrió ante eso, sintiendo una punzada de anhelo pero también de genuina felicidad por ella. Para él, la vida en Bariloche empezó a tomar nuevos colores. Los días se hicieron más claros y la ciudad que antes parecía asfixiante era ahora el símbolo de su nueva libertad. El tiempo, como siempre, se encargó de suavizar el dolor, de curar las heridas. Y aunque ambos llevaban las cicatrices de lo vivido, sabían que habían hecho lo necesario. El amor, aunque no suficiente para mantenerlos unidos, les había enseñado valiosas lecciones sobre ellos mismos, sobre la vida y sobre lo que realmente importaba. Recuerde, esta historia, aunque atractiva e impactante, es una obra de ficción. No fomentamos ningún tipo de traición, ya sea emocional o física. Hacer trampa es una situación compleja y dolorosa, que puede tener consecuencias devastadoras para todas las partes involucradas. Las decisiones que tomemos en nuestras relaciones deben estar siempre guiadas por el respeto, la honestidad y la búsqueda del bienestar mutuo. Ahora queremos saber, ¿cuál es tu opinión sobre la historia? ¿Estás de acuerdo con las decisiones de los personajes? ¿Qué harías diferente? Comparta sus pensamientos y continuemos esta conversación juntos.